Señor, hermanos. Estos días para atrás hemos estado hablando de tres plagas más letales y más eficaces en este último tiempo, más letales que el COVID-19, y las plagas que se encuentran en medio del tiempo de la Iglesia. Y bien las enumeramos el otro día, ¿os acordáis de ellas? La primera, ¿cuál era? ¿Os acordáis? La anomia, el antinomianismo. La segunda, ¿os acordáis cuál era? La apostasía. Y la tercera, la persecución a la Iglesia. ¿Os acordáis, hermanos? ¿Sí? Espero que sí. Bueno, paciencia. De entre las tres plagas que nombramos, una de las más importantes que estamos estudiando estos días, que genera preguntas alrededor del mundo de aquellos que nos ven, es el antinomianismo. Es en el siglo que vivimos, existe una tendencia ya de por siglos de abrogar la ley del Señor, es decir, de que la Iglesia de Jesús, es una comunidad de gente que no se rige por mandamientos. Repito, que la Iglesia, la comunidad de Jesús, es una comunidad de gente, valga la redundancia, que no se rige por mandamientos. Tal cosa es una herejía destructora que provoca infinidad de males, de cánceres y de problemas en el cuerpo innumerables. Para hablar de todo esto, hemos estado hablando hace semanas, la semana pasada. También debemos de hablar de en qué se basan los que dicen esto para tener fuerza. Es decir, habrán textos en los cuales se basen para que estos textos les hagan coger fuerza y que puedan fundamentar su herejía en la Biblia, en la Escritura. Y una de las cartas que toman estos herejes para hablar de que en la Iglesia no hay mandamientos, repetimos, por si hay alguien que se une, estará escuchando, que no se escandalice. Los cristianos somos salvos por pura gracia. No existe ninguna práctica de mandamientos que nos salve, solamente el sacrificio de Cristo. Pero una vez el sacrificio de Cristo nos ha salvado, el Señor, el mismo Cristo, manda y ordena que si le amamos, así está escrito en su palabra, que guardemos sus mandamientos. Esto está escrito en la Escritura. El antinomianismo reza que no existe el decálogo ya, que hay unos mandamientos etéreos que son un poco flower power, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y esto está escrito, pero para información vuestra, que sepáis que esto no está escrito en el Nuevo Testamento, sino que esto está escrito en el Antiguo Testamento, porque muchos se creen que esto es un mandamiento del Nuevo Testamento. De ninguna manera es un mandamiento del Antiguo Testamento. Y al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente y toda tu fuerza. Esto tampoco es un mandamiento del Nuevo Testamento, es un mandamiento del Antiguo Testamento. Y con estos dos mandamientos, así está escrito en la palabra, se cumple la ley y los profetas. Evidentemente que estos mandamientos tienen las variables en el decálogo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pero para hablar de esto, y yo espero que no sea, para mí es tedioso porque lo he tocado infinidad de veces en mi pastorado, pero creo que para vosotros es seguro y para los que escuchan y demandan aún más. Una de las cartas que toman los antinomianistas para acreditar su herejía es la carta de Pablo a los Gálatas. Así que vamos a leer la carta de Pablo a los Gálatas a la manera en que yo voy a estar leyendo los primeros dos capítulos bastante rápido. Si hay algo que no entendéis, levantáis la mano, hacéis que paremos. Si hay algo que alguien de los que nos están viendo no entienden, pueden enviar un WhatsApp y también pueden preguntar. Esto es virtual, gracias al Señor tenemos estas facilidades. Y así, leyendo la carta a los Gálatas, contextualizando los textos y no sacándolos de contexto, podremos ver de que no tienen absolutamente ningún fundamento los que dicen que en la Iglesia del Señor no
o la iglesia del Señor no se rige por mandamientos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los creyentes han sido creyentes regidos por mandamientos. Evidentemente, mandamientos que salen, nacen, brotan de la pura gracia de Dios. Amén. Vayamos a ello, pues. Si alguien no entiende lo que digo o piensa que es importante que me detenga, levante la mano y yo me detengo. Dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre de Jesús. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Cabe notar cómo empieza Pablo a hablar, no por hombres, sino, ¿qué dice? Por Jesucristo. Entonces está haciendo aquí un texto que no se usa, pero se podría usar perfectamente para anunciar la deidad de Cristo. Quien crea que Cristo no es Dios se equivoca, porque Pablo aquí dice claramente que el Evangelio no ha sido dado por hombres. Así que Jesucristo no es un hombre. No lo pilláis. Otra oportunidad. Dicen, no de hombres, no me lo dio ningún hombre. Me lo dio Jesucristo. Eso, por definición, está diciendo que no es un hombre, que sí que lo es, pero sabemos que es Dios. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Si os fijáis, Jesucristo se ha dado a sí mismo por nuestros pecados, ¿para qué? Por una función. ¿Para qué? ¿De qué? O sea que la obra de Cristo no solo es una obra que te llama a la eternidad, sino que te arranca también del mundo en este siglo. Es importante. Ahora me llaman de Murcia. No puedo atender, si no es WhatsApp, lo siento. Repito, no solo te lleva a la vida eterna, sino te arranca del mundo en el presente siglo malo. Esto no lo entiende la gente. La gente cree que la vida eterna empieza cuando se muere. No, la vida eterna empieza ahora y aquí. Cuando uno se arrepiente, viene a los pies del Señor y se entrega de todo corazón, ha empezado la vida eterna. Amén. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Os pongo en contexto para los que os cueste seguirme en la lectura. Para los que os cueste, el apóstol Pablo está escribiendo una carta bastante encendido por causa de lo que está sufriendo la iglesia en Galacia. ¿Y qué está sufriendo la iglesia en Galacia? Bueno, la iglesia en Galacia está sufriendo un ataque de legalismo y de judaizantes absoluto. Es decir, gente que está dentro de la iglesia, que está mandando a gente que se circuncide, que está mandando a gente que se tienen que guardar las festividades de Israel, porque así uno se acerca al Señor y si no lo hace está pecando contra Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pablo carga contra esta gente que siendo gentil está intentando judaizar y Pablo carga contra ellos. Por eso esta carta, veréis el tono de Pablo bastante encendido. Estoy maravillado, dice el 6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El pastor se maravilla de alguien que ha visto fundamentado se aleje del fundamento. ¿Sí? ¿Lo entendéis? Y lo hemos visto aquí. Alguien que está fundamentado y de repente, catapum, has dicho, pero ¿cómo es posible que alguien que creías que estaba perfectamente fundamentado esté de esta manera, ahora en este momento? Entonces dice, no que haya otro evangelio, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, ¿qué dice?
sea anatema. ¿Alguien puede decir que es anatema? Maldito. Lo maldice el apóstol Pablo, ¿sí? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Quien se apunte a esta carrera y sea aún agradable a los hombres, no es siervo de Cristo. Es así de sencillo y de real. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues ni yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, otra vez, sino por revelación de Jesucristo. Aquí otra vez Pablo señala un texto en el que podemos decir que Cristo es Dios. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo se presenta, hermanos míos, como alguien que ha estado fundamentado en el judaísmo. Está hablando a una iglesia que está siendo judaizada, que si alguien ha sido judaizador y fundamentado en el judaísmo, ese es Pablo. Y en el judaísmo, verso 14, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué dice la palabra? Siendo mucho más celoso ¿de qué? ¿Qué significa eso? Tradiciones de mis padres, que en el judaísmo, además de Torá, además de Biblia, hay tradiciones de hombres en las cuales Pablo estaba fundamentado y celosamente las guardaba. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, es decir, Pablo accede al conocimiento y sabe y publica de que en verdad, aun antes de que él naciera, ya fue apartado por la gracia de Dios. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. ¿Alguien levantó la mano o algo? ¿No? Vale. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. ¿Alguien no entiende nada de esto? Contexto. Pablo se está poniendo en contexto y nos pone a nosotros también en contexto. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, atención, ahora ya esto es importante por el contexto y por el tema que estamos tocando, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, ¿entendéis? Con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Qué es la circuncisión? No hablo que lo digáis físicamente, sino con palabras teológicas. ¿Qué es la circuncisión? La señal del pacto con Dios, con Israel exclusivamente. Repito, la circuncisión es la señal del pacto de Dios con Israel. Una señal inequívoca. Y ahora Pablo dice aquí que fijaros que más ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos, está diciendo que no fue obligado, ¿Lo estáis entendiendo? Que no fue obligado. Pues dice, más ni aún Tito.
¿Lo entendéis? No, ¿sí o no? Pues decir sí o no. ¿Lo entendéis? No. Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, es decir, yo era judío, Tito no, pero vine con Tito, ni aun así siendo griego, los hermanos lo obligaron a circuncidarse. Está diciendo que no lo obligaron. ¿Lo entendéis? Mas ni aun Tito. No lo entendéis, es fácil leer, ¿eh? Pues, a ver, vuelve para atrás. Mas ni aun Tito, es decir, ni Tito fue obligado a circuncidarse, siendo griego. ¿No lo entendéis? ¿No lo entendéis? Ni Tito, siendo griego, no era judío, pero ni a Tito, que aun siendo griego, no lo obligaron a circuncidarse. ¿Lo entendéis? Es decir, que los apóstoles no miraron al griego como gentil sabiendo que tenía los mismos derechos que nosotros a pesar de no ser circunciso. Ahora sí, ¿no? Vale. Fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar, y Pablo lo sube más, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos en esclavitud. Es decir, dentro de la iglesia en Jerusalén, algunos judíos habían entrado a escondidas para espiar la libertad y luego decirla a los otros judíos que no eran cristianos. ¿Entendéis esto? Y ni aun así, aun habiendo judaizantes dentro, ni aun así circuncidaron a Tito. Porque para Pablo, y de esto es la carta, circuncidar a un gentil es pecado. Lo repito, para Pablo, circuncidar a un gentil es pecado, es una obra transgresora de la ley, no es algo que contemple Dios, no puede ser, ni aun Tito fue circuncidado aun siendo griego. Es decir, los apóstoles, aquellos que eran antes que mí, no consideraron que Tito tenía y podía estar predicando la palabra siendo incircunciso. Lo dejaron incircunciso porque creen, entienden, saben, coordinan a la manera de Dios. ¿Cuál es la manera de Dios? No se necesita ser judío para predicar el evangelio. No se necesita cumplir los 613 preceptos de Israel para predicar el evangelio. Puede Tito ser incircunciso y ser un hijo de Dios. Luego repito, escuchen bien y ahora vuele la cabeza para que entienda el carácter de Pablo. Pablo encuentra en la circuncisión de un gentil algo horrendo. ¿Lo entendéis? Pero, escuchen bien, Pablo circuncida a Timoteo. Otra oportunidad. Venga, os pongo en contexto y a los que nos veis también. Pablo encuentra algo horrendo circuncidar a un gentil, es decir, que nosotros nos circuncidemos es algo horrendo para Pablo. De la gracia habéis caído, escrito está en Gálatas, los que por la ley os justificáis. Sin embargo, Pablo circuncida a Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo es judío. Su madre es judía, su abuela es judía, aunque su padre es griego. Por eso circuncida, porque para Timoteo no es algo horrendo. Timoteo tendrá que guardar toda la ley, como veremos en esta carta. Así está escrito. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No tenéis preguntas. Yo tengo un montón, pero bueno. Verso 4 repetimos, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad, y esto sigue habiendo en las iglesias. Viene un matrimonio que son preciosos. Mentira, han entrado para espiar. Nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿Alguien me puede explicar este texto? Para reducirnos a esclavitud. ¿Qué pretendían los falsos hermanos? ¿Los pretendían meter en la cárcel?
¿Qué pretendían? Que volvieran al dominio de la tradición judía. ¿Lo entendéis? Que volvieran al dominio de la tradición judía, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Escuchen, esto es importante, porque aquí siempre hemos escuchado, hay que someterse a los ancianos. Bueno, aquí Pablo dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, por más ancianos que fueran, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿Por qué? Lo voy a repetir, aquí lo dice Pablo, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Grandes barbas blancas que se venían dentro, hay que someterse al anciano. Bueno, cuidado, depende qué anciano. Depende qué anciano. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Es decir, que el evangelio que recibió Pablo 3 años en el desierto de Arabia no difería en nada. Otro milagro, ¿lo entendéis esto? Es brutal lo que estoy hablando. Es un milagro que 3 años un hombre en el desierto de Arabia, siendo ministrado por Cristo, va a Jerusalén, cuenta lo que ha recibido y los apóstoles dicen, es imposible, es lo mismo que en 3 años hemos recibido nosotros junto a él. No se han visto, no hay WhatsApp, no hay videollamadas, no hay Skype, no hay nada, pero lo mismo que decía Pablo, era lo mismo que decía Pedro, era lo mismo que decía Jacobo, era exactamente el mismo evangelio, dice Pablo, nada me han enseñado de nuevo. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, ¿qué significa el evangelio de la incircuncisión? ¿Qué significa? ¿Lo entendéis? El evangelio de los gentiles. ¿Cuántos gentiles hay aquí? Todos, ¿eh? ¿Sí? Vale, me alegro. ¿O no? Como a Pedro, el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, este es Pedro, Cefas es Pedro, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, atención ahora, importante, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Condenar, la palabra no significa de condenar para perdición eterna. Significa que necesitaba tener un juicio aquí en la tierra. Es decir, lo que estaba haciendo es de condenar. No está bien lo que estás haciendo, Pedro. ¿Entendéis? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, atención, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Es decir, Pedro estaba con Nacho, conmigo y comía con nosotros. Fijaros, porque comer, escuchad que esto es muy importante para no torcer el otro texto. Es muy importante para no torcer un texto que ahora viene. Comer con un gentil significaba convivir con un gentil. Y significaba vivir como un gentil. ¿Estáis aquí? ¿Lo entendéis? ¿Hay algún texto que avale lo que digo? ¿Alguna historia? Es muy importante que tengáis concordancia mental. Muy importante. ¿Qué texto avala lo que estoy diciendo? Está preciosa aquella historia cuando Pedro está en aquel lugar, en aquella azotea, y el Señor Jesús le muestra una señal y le dice, mata y come. ¿Os acordáis? Nunca nada ha entrado inmundo en mi boca. ¿Le estaba hablando de que comiera cerdo? No, le estaba hablando de una misión. Ves a casa de Cornelio gentil, que yo sé que tú nunca has entrado en casa de un gentil por ley.
No lo entendéis. Es decir, yo sé que a los judíos no se les permite entrar en casa de gentiles ni comer con ellos. Pero yo soy el Señor y te mando que vayas a casa de Cornelio, que entres donde él, que comas con él y que le prediques el evangelio. Esto era una transgresión a la autoridad de las costumbres de los padres. ¿Lo entendéis? Luego, comer con un gentil es vivir como un gentil. ¿Se entiende? Es por eso que repetimos el texto. Pues antes que viniesen, el 12, algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles. Claro que sí, porque Cristo se lo mandó. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Es decir, comía con nosotros, pero después nos veía cuando estaba con los judíos y no nos hacía ni caso. Eso es de condenar. ¿Lo entendéis? Si no lo entendéis, lo vuelvo a explicar. ¿Lo entendéis? Vale. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Esto es hipocresía. Y aun Bernabé, un santo, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿cuál es la verdad del Evangelio? Ya no hay judío ni griego. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles, comes con ellos, te juntas con ellos, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué apruebas que se circuncide el gentil? En eso cayó Pedro. ¿Lo entendéis? En eso cayó Pedro. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo, y atención, que ahora empieza la doctrina real de esta carta, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por tanto, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué significa nadie? ¿Qué significa nadie? ¿Significa que Israel es justificado por las obras de la ley? Nadie es nadie, ni Moisés. Lo que dijimos el otro día. Ni Moisés será justificado por las obras de la ley. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y atención, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Entendéis este texto? Yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Y ahora lo escribe y lo explica. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la obra de Cristo provoca que podamos vivir por fe y no por la manifestación explícita del cristiano viviendo por las obras de la ley. Es decir, que los mandamientos que cumplimos no nos justifican, sino el sacrificio del Cordero. Repito, que los mandamientos que cumplimos no provocan justificación, porque aun nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, mas vivimos por la fe del sacrificio del Hijo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, y ahora lo explica, por demás murió Cristo. Si pudiéramos ser justificados por la ley, ¿para qué vino Cristo a morir?
Si por los mandamientos que cumplimos vamos al cielo, ¿por qué vino Cristo a morir? De más murió Cristo. Y ahora en el 3 empieza el meollo, bueno, creo yo más jugoso del tema. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, porque habéis cumplido mandamientos, habéis recibido el Espíritu del Señor, o por oír con fe. Es por oír con fe. Es por oír con fe. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Y por qué estamos tocando? Os refresco la memoria esta carta, porque esta carta es la que usan para decir que la Iglesia no tiene mandamientos, que Pablo está rebatiendo los mandamientos por medio de esta carta. Y os vais a dar cuenta que de nada absolutamente está hablando esta carta, más lejos de la verdad. Fijaros, dice el verso 3 del capítulo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Está diciendo Pablo, empezasteis bien, habiendo oído con fe, recibisteis el Espíritu, pero ahora os volvéis atrás, os volvéis para atrás para seguir lo que nosotros hemos intentado seguir durante milenios, a los rudimentos de la ley y de ser justificados por las obras de la ley. Y ahora dice el 4, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Está diciendo Pablo, no por lo que habéis cumplido es que Dios os ha bendecido, sino por haber oído con fe. Aleluya. Atención. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Habéis visto la bomba de texto? Es decir, Dios le dice a Abraham, por la fe, porque sé que habrá un tiempo que todos los gentiles habrán venido a los pies, todos, evidentemente los llamados, habrán venido a los pies del Señor, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso ya manifestó el justificar por la fe delante de Abraham. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Fijaros, no dice con el que obra, sino con el que cree. Otra oportunidad. No dice con el que obra, sino con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué, hermanos? Este texto, parémonos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Por qué está bajo maldición todo aquel que espera ser justificado por la ley? Porque es imposible cumplir la ley. Es tan sencillo como eso. ¿Es la ley la maldición? No. La maldición es el efecto de la ley en el hombre por cuanto el hombre transgrede. ¿Lo entendéis? En la iglesia de este siglo, la ley es la maldición. Es decir, la maldición es no matarás. La maldición no es no matarás. La maldición es que usted mata con la mirada. La maldición no es no codiciarás. La maldición es que yo codicio. Es decir, la maldición no es el mandamiento. Escrito está en Romanos que el mandamiento es santo, puro y bueno. La maldición es que todos nosotros rompemos el mandamiento.
¿Lo entendéis? Maldito todo aquel que no permaneciera ¿en qué? En todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Está restableciendo el sentido, está orientando el espíritu de la ley. El espíritu de la ley no es ser justificado por medio de cumplirla. El espíritu de la ley es la fe que manifiesta el querer guardar mandamientos una vez salvado. ¿Lo entendéis? Amén. Amén. Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Lo entendéis? Claro, ¿eh? Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes. ¿Qué significa? Impresionante, ¿eh? El judío es muy judío, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué el judío es muy judío aquí? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Por qué dice Pablo, no a las simientes, sino a la simiente en singular? ¿Por qué? Participation, por favor. Parece, yo no sé, no lo entiendo. ¿Por qué dice a la simiente, no a las simientes? ¿Por qué Abraham tenía otra simiente? ¿Quién? Ismael. Pero no es en Ismael donde viene la bendición. Es en Isaac que viene la bendición. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y del camino. ¿Sí o no? Amén, 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 amén. Amén. ¿Dónde estaba? ¿El 16? Sí. Repito el 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino de uno. Y a tu simiente, la cual es, porque por Abraham, Isaac y Jacob y Judá viene Cristo. Amén. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después, no lo abroga. Fijaros, hermanos, ¿qué significa abrogar? Lo quita, lo rompe. ¿Qué significa abrogar? Lo anula. ¿Sí? Dice, la ley en Sinaí no abroga esta promesa, no la quita para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y ahora, atención, hemos ido rápido, ahora un poco más lento. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones para que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? ¿Es la Torá contraria a las promesas de Dios? Pablo dice, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Atención ahora, dice, pero antes que viniese la fe, estábamos, ¿qué? Confinados bajo la ley,
encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Había una fe virtual que no había sido revelada. Había unas promesas que no habían sido manifestadas. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Alguien sabe lo que significa? ¿Qué era un ayo? Y ahora os lo voy a explicar guapísimamente. No lo vais a olvidar. ¿Qué era un ayo? ¿No lo sabéis? Un ayo era quien llevaba al niño al cole. Quien ayudaba a la criatura y lo llevaba, no era el padre, no era la madre, era un ayo. ¿Entendéis? ¿Vale? Ayudaba, llevaba al niño, y dice aquí, lo vamos a leer. Pero antes que viniera, el 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es decir, la ley, ¿a quién te lleva? A Cristo. Los mandamientos, ¿a quién te llevan? A Cristo. Es muy fácil esto, hermanos. Mirad. Todos tenéis móvil, ¿verdad? ¿Y tenéis todos GPS en el móvil? ¿Sí? El GPS te da las coordenadas, pero si usted se monta en el GPS no lo lleva. Guapo esto. Lo voy a repetir. Usted pone, quiero ir a la Rambla Cataluña, número tal. Usted lo pone en el GPS y cuando lo pone en el GPS le indica cómo ir. Pero usted no se puede montar en el móvil y el móvil le lleva. La ley es el GPS, pero no te lleva. Te indica cómo ir. Los mandamientos te indican cómo ir, pero no te montes en ellos porque no te llevan, sino la fe te lleva a él. Fe sin mandamientos es inexistente. Recopilo la idea de Santiago, Jacobo, el hermano del Señor, que dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Es decir, tu fe sin ley. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque la fe es manifestada, la fe verdadera, por medio de las obras. Amén, amén, amén. Luego, los antinomianistas, el cáncer de este siglo, uno de los cánceres de este siglo, de los virus más letales, tropiezan en la palabra del Señor, puesto que Pablo nos dice, nos concreta evidentemente que la ley nos lleva a Cristo, nos señala a Cristo. ¿Lo entendéis? Decid amén. Pero venida la fe, dice el 25, ya no estamos bajo ayo. Es decir, ya no estamos bajo aquel que nos llevaba, aunque no era nada. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No somos hijos por guardar mandamientos, somos hijos por la fe. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ahora dice, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Estáis cansados? Me gustaría poder terminarlo, hermanos. Si podemos terminar, faltan 2 capítulos. Si lo podemos terminar, ¿tenéis paciencia? ¿Sí? Vamos a intentar terminar. El 28 es importantísimo porque para salvación ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es decir, volvemos al principio, aquellos discípulos que eran judíos, ni aún siendo griego, Tito, lo obligaron a circuncidar porque sabían ese texto. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Es decir, ustedes pueden ir a Israel y decir, esto es mío porque soy linaje de Abraham. Es así de sencillo, de verdad. Y cuando uno va allí, siente aquello suyo.
porque se manifiesta físicamente la promesa. Sois hijos de Abraham por la fe, hijos de Abraham por la fe. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pablo habla el anterior estado de él sin conocer la fe en Jesucristo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y, ¿nacido qué? Bajo la ley, para que redimiese a los que estaban, ¿a quién? Anda, para todos aquellos que han dicho que la Iglesia sustituye a Israel y que Israel ya no es el pueblo de Dios. Aquí dice claramente que Cristo redime a los que están bajo la ley. El único pueblo en la tierra que está bajo la ley es Israel. Es Israel. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Voy rápido. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y ahora atención, aquí está el tema por el cual Pablo habla tan encendido a la iglesia de los Gálatas, ¿vale? Ahora está hablando ya de lo físico, está hablando pastoralmente, está hablando de lo que está pasando ahí. ¿Cómo es que os volvéis a esclavizar a los rudimentos antiguos? ¿Cuáles son? Fijaros, dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Tiene un gentil que guardar la fiesta de los panes sin levadura? No. ¿Tiene un gentil que guardar Purim? No. ¿Tiene un gentil que guardar luna nueva? No. ¿Tiene un gentil que guardar las fiestas anuales Sukkot de Israel? No. Pues dentro de los Gálatas había gente que obligaba al gentil a guardar esas fiestas. Y no solamente les obligaba a guardarlas, sino si las guardas, circuncídate. ¿Lo entendéis el tema? ¿Está hablando en contra Pablo de la ley? De ninguna manera. Está hablando en contra de aquellos que claman ser justificados por la ley, por las obras de la lei. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. És a dir, estic desesperat. No sé què he fet amb vosaltres. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Es decir, Pablo está notando en los Gálatas una relajación y un cambio de actitud. Está diciendo, cuando estuve con vosotros, os habierais sacado vuestros ojos por mí. Ahora no tenéis satisfacción de nada. Habéis vuelto a caer en los rudimentos antiguos. Ojo. 16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, porque tienen celo, porque los judaizantes tienen celo, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Tremendo, está diciendo, sé que tenéis celo por mí, pero no solamente cuando esté presente, ahora también me lo podríais mostrar, ¿no? Hijitos míos, porque hay gente, dicho sea de paso, de que cuando está delante de uno ama mucho, pero cuando está lejos no lo ama tanto. Delante me hacéis una cara y de luego me haces otra. Malamente.
Malamente. Y ahora clama Pablo el 19, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto. ¡Guau! Está pariendo otra vez, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Madre mía, brutal. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, y hace una analogía. ¿Qué significa una analogía? Es como una metáfora, una comparación de Agar y Sara, ¿vale? Escuchad. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Es increíble porque, fijaros, ¿con qué reprende a los judaizantes? ¿Con qué reprende a los legalistas? Con la misma ley. ¿Por qué reprende con la misma ley? Esta es buena. Primero porque vale, pero hay una segunda que es más buena aún. ¿Por qué? Venga, va, pensad. ¿Por qué reprende con la ley Pablo? Porque no tiene otro libro, hermanos. Porque no tiene otro libro. Porque Pablo no tiene el Nuevo Testamento. Para Pablo no existe el Nuevo Testamento. Ni los evangelios siquiera. ¿Entendéis? La norma de vida, la escritura que predica Pablo es la ley y los profetas. Luego reprende a los que a los judaizantes legalistas, ¿con qué? Con el libro único que tiene, con la ley. Es el apóstol Pablo el que dice toda la escritura es inspirada por Dios, soplada por Dios. Y de hecho no está hablando del Nuevo Testamento, está hablando del Antiguo Testamento. Esto lo sabéis, ¿verdad? Bueno, pues cabe decirlo. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual los hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. No tienen a Cristo, están en esclavitud. No tienen el nuevo pacto en su sangre, la fe en el sacrificio de Cristo. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. Y yo digo, después de 2000 años de esta palabra, así también es ahora. El que es nacido según la carne persigue al que es nacido según el Espíritu y sigue ocurriendo ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. 5. Vayamos, por favor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, ¿por qué es yugo de esclavitud la condición de los Gálatas? ¿El no matarás te hace esclavo? ¿El honrarás a tu padre y a tu madre te hace esclavo? ¿Por qué habla de yugo de esclavitud? La esclavitud está cuando te justificas por el no matarás. Cuando no matar crees que te hace apto delante de Dios. Eso es esclavitud. Eso es legalismo. Eso es judaizar. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, atención, de nada os aprovechará Cristo. De nuevo, Pablo condena la circuncisión a los gentiles. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, y atención esta, el apóstol Pablo, que esta es muy fuerte, leedlo, subrayarlo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que todo aquel que se circuncida, ¿qué debe hacer? Junen, este texto ya es rompedor, ya no hace falta hablar nada más. Todo aquel que se circuncida tiene que guardar toda la ley. Toda es toda. Porque es
el pacto. Verso 4. De Cristo os desligasteis, atención, doctrina, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Lo entendéis? ¿Está hablando Pablo en contra de la ley de Dios? Es imposible, no puede hablar en contra de la ley de Dios, pues él mismo la cumple. Está hablando de los que se justifican por la ley de Dios, de los que se justifican por el antiguo pacto, de los que se justifican por la circuncisión. ¿Lo entendéis? No voy a seguir, porque ya os veo muy cansados. Sí, ¿no, Boli? Sí, ¿vale? ¿Lo entendéis? Sí, Conchi, ¿no? Paramos, ¿no? Mucha información. Solo es una información. Solamente es una información. Solamente hemos hablado de una cosa. Y repetimos y redundamos. Miedo me da el juicio de Dios para todas aquellas iglesias, predicadores que abrogan la ley. No como forma de salvación, evidentemente, sino como forma de vida de los salvos. Seguiremos hablando de esto, seguiremos hablando de la palabra del Señor. Leer Gálatas en casa, leer el capítulo 6 y 7 de Romanos también tocaremos, son textos que usan los antinomianistas para decir que ya no hay ley. ¿Alguna pregunta acerca de esto? Sí. Pablo era judío con ciudadanía romana. Judío de judíos, hebreo de hebreos. Pero tenía un papel importante en aquel tiempo. Ciudadanía romana. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Sí? Sí, no. Cuando habla de no necesitar el ayo, es que en el antiguo pacto solo se tenía el ayo. No se tenía lo que nos llevaba al Mesías, o lo que los llevaba a los judíos al Mesías, porque el antiguo pacto es de Israel. El ayo sí que conducía, señalaba, apuntaba con las promesas. Isaías capítulo 9, he aquí un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado. Señala, te está señalando, es allí, es esa coordenada, pero no te está llevando como la fe te lleva a Cristo. El guardar mandamientos no te lleva a Cristo, te lo señala. Es la fe que nos lleva, la fe en Cristo, la fe en el sacrificio de su Hijo, que nos lleva a la persona del Señor. ¿Alguna pregunta más? Esto es muy importante porque si nosotros nos encajamos de una manera correcta ante esta doctrina, nos encajaremos de una manera correcta ante la doctrina de los tiempos de salvación y encajaremos a Israel de una manera correcta. La gente que abroga la doctrina de la ley, es decir, que los cristianos tienen que guardar mandamientos, no para salvarse, sino porque son salvos, quien abroga esta doctrina también, por definición, quita a Israel de en medio, siempre. El antinomianismo es en sí mismo una doctrina antisemita, anti-Israel, antijudía, antipueblo de Dios. ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis? ¿Alguna pregunta más? Bien, pues vamos a dar gracias al Señor. Sí. Este es el mayor milagro que se ha visto. Porque los judíos, estos judíos que tienen papá, se los tenían que repetir varias veces para que lo entendiesen,
tú en una clase, una otra, Imagínate, lo ha entendido todo el mundo, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. gloria a Dios. Es verdad. Pero a lo mejor es verdad que no hay preguntas en el sentido de que yo creo que la Iglesia cae en un estupor y en un asombro por cómo el pastor lo ha resumido. Porque yo que lo estoy escuchando, no te lo creas, pero la verdad es que Vale, dejaremos el capítulo 5 y el 6. Veréis que en el 5 sigue hablando y en el 6 el 5 y el 6 son magníficos. ¿Por qué? Lo adelanto. Porque Pablo termina la carta a los Gálatas con un rapapolvo de ley para todos los Gálatas. Es decir, Pablo empieza a predicar la ley a saco al final de la carta a los Gálatas. O sea, para quien quite los textos de contexto, estos no los dirá, evidentemente, pero Pablo termina diciendo las obras de la carne es adulterio, fornicación, idolatría, hechicería. Está nombrando los 10 mandamientos quebrantados. El quebrantamiento de los 10 mandamientos del Decálogo. Brutal. Claro. ¿Qué hoja de ruta tienen ellos? Por llamarle hoja de ruta a los mandamientos, porque al final sí abrogan los mandamientos, ¿qué siguen ellos para llegar a la salvación? O sí, porque al final la salvación, cuando te arrepientes versus unos mandamientos. Entonces, es que, ¿dónde está? Es que ahí nos hemos perdido. Querido Salvador, has adelantado el sermón. Lo has adelantado. Es que, y mira, te lo voy a explicar así, ya lo escucharemos. Es igual, lo escucharemos. Lo escucharemos de una forma que a mí... No, es que has adelantado. Mira, fíjate, si te fijas, hermano mío, el quitar los mandamientos es, ¿cómo diré yo? Es el soplo de Satanás a la iglesia. ¿Por qué? Porque el quitar los mandamientos clama por no hacer falta arrepentimiento. Porque uno no tiene de qué arrepentirse si no ha transgredido la ley. No hay culpabilidad. Entonces, el soplo del diablo es quitar los mandamientos, haciendo ver que predicar mandamientos es judaizar. De esa forma la gente viene a la iglesia sin necesidad de arrepentimiento. De hecho, y esto es de aquí 3 semanas, si Dios lo permite, lo veremos, de hecho, es tan tácito y tan explícito y tan físico que ese soplo del diablo vino desde hace mucho tiempo y muchos siglos para aquí, y de tal forma vino y tan fuerte que se cambió el llamado. Al no haber mandamientos, ya los predicadores no predican arrepiéntete, sino predican acepta a Cristo. ¿Tú escuchas hoy en los llamados arrepiéntete? No existe. Pero ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Porque aceptar a Cristo no requiere mandamientos, no requiere arrepentirte de la transgresión, no requiere nada. Tú acepta a Cristo y ya está. El arrepentimiento te está imponiendo culpabilidad porque has roto los mandamientos. Luego, el soplo de Satanás, la hoja de ruta, es una hoja de ruta conducida evidentemente por el diablo. ¿Por qué? Porque en ausencia de mandamientos no hay arrepentimiento, hay una acepta a un Cristo que no predica mandamientos. De hecho, el mismo Señor, lo digo muchas veces, pero es que es así: si me amáis, tengamos una relación. ¿Cómo la tenemos la relación, Señor? Pues mira, si me amas, guarda mis mandamientos. Es tan sencillo, pero es tan complicado. La iglesia de este siglo no predica mandamientos. Se lo hacen un poco escondido también. ¿A escondidas? No, sí. Pero sí que y abiertamente. Es decir, sí, ¿por qué? Porque no se habla del decálogo. Es decir, sí que se hablará de amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero estos dos, está escrito, resumen los 10. ¿Cómo amar al Señor con todo mi corazón? Pues léete el decálogo y lo sabrás, así lo amas.
¿Cómo amar a mi prójimo? Léete el decálogo y así lo sabrás, así lo amas. De esa manera no hay mandamientos, no hay ley. En definitiva, llegaremos a la conclusión, y porque por definición es así la palabra, cuando no hay mandamientos, en una iglesia no hay pecado. Solamente me gustaría decir una cosa que no debe decirla, para que pero la denominación de la que salimos sería... Que no te ven, Pablo. Es que no te ven. Ahí. Vale, sí. La denominación de la que salimos escribió hace muchos años. La iglesia como tal estaba en Islas, hermana. Tenía un cartel en la entrada que ponía prohibido. Sí. Sin más, ya no nos falta decir nada más. Sí. Es por la fe. Sí. Pero es que la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Amén. Como... Tienes, hermana, que creer ese texto. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de escarnecedores, ni en camino de pecadores, sino que en la ley del Señor estaba su delicia y en su ley meditaba de día y de noche. Todo eso es verdad. El tema es, ¿la ley del Señor puede salvarnos? No. Los mandamientos y el espíritu de los mandamientos convierten el alma. ¿Cómo no? Cuando yo conozco la manera en que Cristo predicó el no matar no es solamente quitar la vida a alguien, sino llamar fatuo al hermano, el tal, ya estás puesto al lado. Eso convierte mi alma porque es palabra. Es que es la palabra la que convierte mi alma. La ley no deja de ser la palabra de Dios. Es la Biblia, es la escritura lo que convierte el alma. La Biblia dice, fíjate, todo cuadra, fíjate que dice, estamos hablando de la fe, ¿vale? Dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Todo cuadra. Ahora, se quitan los mandamientos, no hay pecado en la iglesia. Y esa es el final de la historia, es decir, donde quiere llegar el enemigo con todo esto es que en la iglesia no haya pecado. Es que nadie se sienta pecador, porque sin mandamientos nadie se siente pecador. Amén.